Bueno, muy buenas noches para todos. Nos encontramos en un nuevo episodio de Línea de Tiempo. Episodio exactamente número 16. Wow, ¿cómo pasa el tiempo, no? Ya el episodio número 16. Y bueno, invitadísimo a compartir en sus redes sociales. De hecho, yo voy a compartir por acá en mis redes sociales nuestro link que ya debe estar apareciendo en Facebook, ¿verdad? Entonces, bueno, le invito a compartir allí en sus redes sociales, en todo lado donde pueda compartirlo, pues bienvenido sea esa compartida en sus redes sociales de este nuevo episodio. Bueno, estoy compartiendo por acá en nuestra comunidad, estoy compartiendo por acá en el... Vamos a ver por acá, eso es. Eso es, muy bien. Lo estoy compartiendo por acá en varios lugares. Allí nuestro nuevo episodio del día de hoy, ¿no? Así que bueno, invitadísimos a compartir, aún aquellos que lo van a ver por diferido, que van a ver en nuestro canal, que entre otras cosas, también invitadísimos a suscribirse a mi canal de YouTube. Facilísimo, Felipe A. Gamboa D. Facilísimo poder suscribirse. Pues bueno, invitadísimos a ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, un nuevo episodio y a punto de empezar este nuevo episodio en esta noche. Como siempre, ya sabes, si usted va llegando, déjeme su saludito, hágame saber que ya está por ahí listo con nosotros para estar compartiendo este buen tiempo, ¿no? De línea de tiempo. Y bueno, yo por acá con aguapanelita, un frío bastante fuerte. Mm, no cesa de llover en nuestra nación Colombia, por lo menos acá en Bogotá. Wow, lluvia fuerte durante todo este semestre, ¿no? Dios mío, Señor. Pero bueno, vamos confiados de la mano del Señor en todo lo que Él está haciendo entre nosotros. Y bueno, saludo por acá a la primera persona que ya me está saludando. Un abrazo para doña Rosita Zambrano. Un abrazo para ella. Qué bueno que mi doña Rosita está por acá en esta noche con nosotros. Ya está lista por acá mi doña Rosita con nosotros en esta noche. Qué bueno. Así que bueno, un abrazo allí para ella y a todos los que ya se están conectando. Y bueno, empezamos un episodio interesantísimo para mí, un episodio en donde ya empezamos en forma Génesis capítulo 1. Ya empezamos allí a revisar varias cosas de Génesis capítulo 1. Empezamos, Dios mío, allí a revisar tantas cosas que ocurrieron, otras que simplemente suponemos que sucedieron porque pues no hay mucha claridad en otros aspectos, en otros puntos, pues no es que haya mucha claridad para las cosas. Pero bueno, sin embargo, mm, hoy voy a compartirles acerca de esos dos primeros versos de Génesis que han marcado una gran historia interpretativa a lo largo de la iglesia. Es decir, son dos versos que han sido muy compartidos, dos versos que han sido muy debatidos, dos versos que, wow, le dan mucha tela para cortar y seguirán teniendo mucha tela para cortar, por lo menos hasta que Jesús venga, ¿no? Que yo creo que Jesús viene pronto. Espero que Jesús venga pronto por nosotros, ¿no? Bueno, aprovecho para saludar por aquí a Zuli González. Un abrazo para Zuli González, un abrazo para Mechitas, también que ya está por ahí con nosotros y a todos los que ya siguen conectándose con nosotros. Así que bueno, una, una lectura básica, voy a abrir por acá mi Biblia. Pues una lectura básica de estos dos versos
Pues en principio nos ubican en algunos periodos de tiempo, ¿no? Nos ubican en periodos de tiempo diferentes en los cuales pues desconocemos mucho. Entre otras cosas, no olvide que estas etapas primarias de la Biblia, de lo que narra el Génesis, pues generan muchísimas preguntas. Eh, es más, son más las preguntas que tenemos que las respuestas que podemos tener con claridad frente a muchas cosas que pudieron haber ocurrido en este periodo de tiempo. O sea, son muchas más las preguntas que tenemos en este periodo de tiempo. Y pues Dios decidió guardar silencio en muchas de ellas, ¿sabe? Dios decidió guardar silencio. No nos muestra ni siquiera un pequeño vislumbre de cosas que pudieron haber ocurrido. Em, Solo tenemos interpretaciones muy posibles, muy cercanas de lo que pudo haber acontecido mm, en estos periodos de tiempo. Pero son solo eso, interpretaciones. Porque, pues debido a que Dios guardó silencio en eso, bueno, Él tendrá sus buenas razones para haber guardado silencio, para haber guardado el silencio que guardó en este punto. Y más allá de eso, pues bueno, no podemos como indagar más, tener a ciencia cierta muchas cosas, porque pues en definitiva no tenemos mayor claridad de muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, empezamos entonces con estos versos interesantísimos. No sin antes saludar a Marlene, un abrazo para Marlene, un abrazo para don Dionisio también, que ya está con nosotros en esta noche también. Allí una noche de martes de línea de tiempo. Y bueno, empezamos entonces con estos dos versos y pues en principio necesitamos entender que ya de tajo, es decir, antes de empezar, hay, hay, hay algunas posibilidades, hay algunas posturas respecto a esto, ¿no? Antes de empezar. En primer lugar, muchos dicen, no, mire, desde Génesis 1, desde el verso 1 hasta el verso 5, o sea que de Génesis 1 a Génesis 1 al verso 5, pues lo que Génesis está contando es el primer día de la creación. Entonces, ya empezamos con unas posibilidades en estos versos, ¿no? Que en primer lugar, los versos del 1 al 5 nos muestran el primer día de la creación. Por el contrario, otras diferentes afirman que no, que Génesis 1 y 2 son dos fragmentos totalmente diferentes y que en realidad el día 1 de la creación empieza desde el verso número 3. Entonces, imagínense desde ya, o sea, no hemos empezado a leerlo y ya esto genera, Dios mío, mucha tela para cortar en este punto, ¿no? Pero pues, como siempre en este programa, yo le digo lo que yo creo a base de lo que he podido revisar en distintos lugares, en muchas cosas por allí. Le digo el por qué lo creo, ¿verdad? Y, y pues bueno, usted, como todo, es libre de creer sus interpretaciones respecto a esto, porque le reitero, eh, nadie tiene una verdad absoluta en estos puntos, porque desafortunadamente ninguno de nosotros estuvo ahí. Y Dios guardó silencio respecto a todo esto, ¿no? Pero le voy a decir yo qué es lo que creo ya desde ya de entrada. Yo sí creo que definitivamente Génesis 1 y 2 son dos estructuras diferentes, o sea, no forma parte del primer día de la creación. ¿Por qué? Porque cuando tú notas los días de la creación, siempre empieza con la frase y dijo Dios. Siempre empieza con esa frase. Léelo, lee todo Génesis 1 y te vas a dar cuenta. Siempre empieza con la frase y dijo Dios, para darle una introducción a algo que Dios iba a empezar a realizar. Y pues esto solo sucede hasta el verso 3.
Entonces, definitivo, yo sí creo en principio que Génesis 1 y 2 son dos cosas totalmente diferentes del día uno de la creación. Pero le voy a contar entonces qué es lo que yo creo, pero antes leamos estos versos. Nos dice Génesis 1:1, escuche muy bien, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¡Wow! Génesis 1:1 para mí es un verso precioso. Es un verso, Dios mío, con mucha profundidad, un verso elegante, entre otras cosas. Creo que dice lo que tenía que decir. Y mm, antes de entrar un poquito a revisar algunas cosas, no puedo dejar de citar un comentario hebreo que leía en, en- en alguna ocasión respecto a Génesis 1:1 y me llamó mucho la atención lo que el autor mencionaba y decía, ¿cómo, cómo es Dios en este verso? Que se resaltan muchas cosas de este verso. Por ejemplo, entre otras cosas, en el hebreo tú encuentras que hay 7 palabras allí, mostrando la perfección, mientras que en la traducción griega hay 10 palabras que muestra, porque para los griegos el 10 era un número de plenitud, de perfección. Entonces, desde por lo menos esos dos ángulos culturales, pues ya vemos que es un verso perfecto, según esas ideas que tenían por allí. Pero me llamó mucho la atención lo que este hombre mencionaba y decía, mire, o sea, Dios es tan caballero, tan humilde, por supuesto, que desde el principio del verso no antepone su nombre en primer lugar. O sea, no dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra, no, sino dejó su nombre para después, mostrando de esta manera cómo usted y yo, pues tenemos que dejar nuestro nombre también a un lado y dejar que lo que nosotros hacemos hable por nosotros, ¿verdad? Como ocurrió en este verso. Dios dejó que lo que él estaba haciendo empezara a hablar por él. Y para mí Génesis 1:1 es hermoso, es precioso este verso. Pero bueno, entremos ahí en algunas cosas interesantísimas, aparte de todo esto para revisar en esta noche, ¿no? Bueno, abrazo enorme para don Dionisio en esta noche. Un abrazo para Edinson también. Un abrazo para Moni Londoño, Janet Arce, John Freddy Vanegas, que nos saluda también. Nora Villalobos nos está saludando también en esta noche. Bueno, a todos los que ya se están conectando con nosotros. Entonces, bueno, dos versos que, como le digo, tienen mucha tela para cortar en todo lo que es la doctrina bíblica, en todo lo que ha sido el desarrollo del cristianismo a lo largo de las etapas, ¿no? Mm, Y le voy a contar qué es lo que yo creo. Bueno, en principio tengo que empezar antes de Génesis 1:1, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo puntualmente y lo que, pues definitivamente todos sabemos? Y es que nadie sabe lo que pasó antes de Génesis 1:1. No tengo la más remota idea, no sabemos. Lo único que existen son especulaciones. De resto, no hay más. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo creo puntualmente antes de Génesis 1:1? Bueno, pues en primer lugar, quien existía era Dios. Definitivo. O sea, a veces escucho personas que dicen, bueno, antes de la creación existió, no sé, una guerra entre dioses y ganó el dios en el que nosotros creemos, o antes de que surgiera Génesis 1:1, pues mm, existían más dioses que, bueno, desaparecieron. Bueno, hay tantas ideas respecto a esto que de tajo tenemos que decir no es cierto, no es correcto esto. El único que existía y que ha existido para siempre es Dios. Él es el único eterno. Y todo lo que haya ocurrido
desde todos los ángulos, tiempo, materia, espacio, eh, decisiones, creaciones, todo lo que haya pasado antes de Génesis 1.1, solo lo sabe Dios. Pero sí creo que sucedió algo antes de Génesis 1.1. Aparte de lo que le menciono, ¿no? Aparte que Dios era el único que existía y todo el asunto, en fin. eh, Creo que antes de Génesis 1.1, en algún punto, no sé en cuál, no tengo ni la más remota idea, pero sí creo puntualmente que antes de Génesis 1.1 hubo una creación. Y fue la creación puntual de los ángeles. Es decir, ¿qué es lo que yo le puedo mencionar? Antes de Génesis 1.1, si existió una creación, pues definitivo tuvo que ser la creación de los ángeles. Fueron creados antes de Génesis 1.1. ¿Por qué creo esto? Muy sencillo. Mm, Tú puedes encontrar en Job 28 las palabras de Dios mismo, cuando le dice a Job, bueno, ¿tú dónde estabas cuando yo fundaba la tierra, creaba todo esto? Cuando las estrellas del alba aplaudían en regocijo por la creación. Bueno, esa palabra estrellas del alba es una palabra que también se usa para describir a ángeles. Entonces yo sí creo puntualmente que en qué periodo de la historia fueron creados los seres espirituales llamados ángeles, pues definitivamente fueron creados antes de Génesis 1.1 y empieza otro periodo de historia, ¿no? Bueno, un abrazo para mi Carito Trujillo. Bienvenida, mi Carito, a esta noche por allí de línea de tiempo. Entonces, eso es lo que yo creo. Pero empezamos con Génesis 1.1. Y ya sabes, si tienes alguna pregunta, alguna cosa por ahí, por escribir, por preguntar, allí bienvenido sea. Anótala y estaremos allí contestando todo lo mejor que podamos en esta noche, ¿no? Pero empieza entonces Génesis 1.1. Y voy a permitirme leer Génesis 1.1 nuevamente. En el principio, wow, creó Dios los cielos y la tierra. Wow, qué gran principio el de Dios. Qué gran principio de la historia. Wow, maravilloso. Muy bien, entonces empezamos y le empiezo a contar qué es lo que yo creo. Aquí en Génesis 1.1. En principio, soy de los que creo rotundamente que Génesis 1.1, en primer lugar, es el inicio de la nada, desde la nada. En otras palabras, antes de Génesis 1.1 no existía ni tiempo, ni materia, ni espacio. Creo que es el inicio desde la nada. ¿Por qué menciono esto? Porque hay algunas interpretaciones que dicen que Génesis 1.1, Dios lo que estaba haciendo era recrear de materia preexistente. Aclarando que no necesariamente esa materia preexistente había sido o había existido desde la eternidad, sino que no, que antes de Génesis 1.1 había sido creada. Y permítame decirle que el verso permite esa interpretación. O sea, no es una locura pensarlo. Puede permitir esa interpretación. Pero veo más solidez a lo largo de toda la palabra que en efecto Génesis 1.1 fue el inicio de todo. Fue una creación desde la nada. Por lo tanto, creo que Génesis 1.1 es el principio del tiempo, de la materia y del espacio. Lo creo fuertemente, lo creo con todo mi corazón en esta parte. También, ¿qué más creo en este punto de Génesis 1.1? Que Dios generó su orden de creación. Sabemos que una sola palabra de Dios es poderosísima, ¿no? O sea, puede generar cualquier tipo de poder, cualquier orden de Dios. Bueno, creo que esa orden de Dios generó una explosión desde la nada
Y esa explosión empezó a generar lo que usted y yo hemos escuchado bajo la ciencia como el Big Bang. Y es el nombre que le ha puesto la ciencia. Yo le pongo la gran explosión, la verdad. Que en microsegundos la orden de Dios generó desde la nada una explosión, y esa explosión, ya en cuestión de alrededor de 3 minutos, contados bajo nuestro tiempo, 3 minutos, había generado ya gran parte, no en su totalidad, porque aún el universo se sigue expandiendo a menor velocidad, pero aún se sigue expandiendo. Cuando digo a menor velocidad significa que el universo no va a ser infinito, el universo es finito, va a llegar el punto en el que va a dejar de expandirse. Mm, pero esa gran explosión en alrededor de 3 minutos ya había producido gran parte de lo que sería la expansión del universo. Por supuesto, eso tiene unos periodos de desarrollo en los cuales las propias estrellas van explotando y a su vez van generando soles, van generando estrellas y van generando planetas. ¿Mm? Por eso creo también, bajo algunos rasgos científicos, que nuestro Sol es de segunda generación, es decir, no fue producido desde esa explosión primaria o esa gran explosión, sino que a su vez, con el paso de los años, muchísimos años, millones, eh, otras estrellas fueron explotando y de esa manera daban vida a otros soles, a otras estrellas, a otros planetas. Y creo que nuestro Sol, bajo lo que también afirma con mucha solidez la ciencia actual, pues nuestro Sol es de segunda generación. A eso se le llama segunda generación. Bajo lo que ha sido algunos estudios de la ciencia, se cree que el universo tuvo un inicio hace alrededor de entre 15.000 y 20.000 millones de años. Eso es muchísimo, muchísimo. Y creo que esto sucedió en Génesis 1.1. Creo que, como lo he mencionado en anteriores programas, pues la ciencia no es enemiga de Dios, para nada. La ciencia es un aliado de Dios, la ciencia está al servicio de Dios. Mm, No podemos poner en rivalidad uno de lo otro, ¿no? La ciencia está al servicio de Dios. Entonces, creo también que en Génesis 1.1, y permítame aquí, yo voy a organizar aquí esta cámara. Bueno, de hecho no sé por qué ocurre eso a ratos. Si alguien sabe y me puede dar el tip, que he buscado el porqué de la situación, pero no encuentro un porqué. Si alguien tiene un tip, bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, continuando, en Génesis 1.1 creo también que Dios estableció las leyes para que la vida exista. Y con procesos naturales que obedecen a esas leyes que Dios estableció, a lo largo de este periodo de tiempo, pues surgen nuestra galaxia en donde estamos ubicados. Por supuesto, todo bajo la dirección de Dios. Alguien dirá, bueno, esto pudo haber tomado un segundo porque es Dios. Por supuesto que pudo haber tomado un segundo. Mm, Alguien me preguntará, ¿por qué entonces no cree que esto se formó en un segundo o en un milisegundo? Bueno, porque aquí entro a un punto importantísimo, y es que si Dios le entregó al hombre la capacidad de razonar, le dio al hombre la capacidad de generar ciencias aplicadas al estudio del cosmos, pues no creo que Dios vaya a engañar al ser humano
eh, dándole todas estas herramientas para que esté tan equivocado. Definitivamente el ser humano jamás estará al 100% con todo lo que es la verdad, porque recuerde que usted y yo, nuestras opiniones están marcadas desde que el hombre cayó en pecado, por lo tanto nada es perfecto desde ese punto, ¿verdad? Pero no creo que la ciencia esté tan alejada de todo lo que la palabra de Dios nos menciona, ¿no? Bueno, por acá Zuli nos dice, o sea que Génesis 1.1 fue como el Big Bang. Sí, básicamente mi Zulita es lo que menciono, ¿no? Como esa gran explosión bajo la orden divina que le dio origen a absolutamente todo eh, en lo que usted y yo estamos enmarcados, en el tiempo, en la materia y en el espacio. Basado en esto, creo que la Tierra tiene por lo menos unos 4.500 millones de años. Alguien se preguntará, wow, ¿qué pudo pasar en todo ese tiempo? Pues bueno, ya vamos a empezar a hablar de todo eso, ¿no? Pero sí creo que la Tierra tuvo alrededor de unos 4.500 millones de años, hasta nuestros días, ¿no? Bajo procesos de desarrollo, varias cosas por allí. Pero también creo un punto importante, y aquí arrancamos con algo que ha sido objeto de mucha tela para cortar, mucho debate bíblico. Y es algo que se ha titulado las generaciones preadámicas. No sé si usted ha escuchado eso. Pero bueno, básicamente, ¿qué es eso? ¿Qué es una generación preadámica? Muy bien. Mm, Una generación preadámica habla básicamente pues de una creación, sea cual fuese, de una creación antes de Adán, antes del ser humano. Y que esa creación habitó la tierra en algún periodo de la historia antes de que Adán fuese creado. Entonces, ahí podemos entender muchas cosas, ¿no? Porque de ser esto cierto, y yo creo que lo es entre otras cosas, hay muchas eh, cosas que apuntan a esto, pues aquí podemos empezar a entender el por qué la ciencia data la Tierra con tantos millones de años, cuando la Biblia nos describe que por lo menos desde la creación de Adán hasta nuestros días, que es la interpretación más acertada o más difundida, pues tiene alrededor de 6.000 años. Pues piense usted, 6.000 años al lado de millones de años, pues es una discrepancia muy amplia. O sea, discrepa esto terriblemente. No estamos hablando de un pequeño porcentaje de diferencia, sino de un amplio porcentaje. Pero esto explicaría por qué la Tierra data, bajo todas las ciencias em, que estudian la Tierra, la antigüedad de la Tierra y muchas cosas, porque data de millones de años. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que también durante Génesis 1.1, no sé en qué momento exacto, pero durante Génesis 1.1, pues fueron creadas esas generaciones preadámicas. Y en ese periodo ubico a los dinosaurios. Sí, un tema, Dios mío, recurrente, una pregunta amplia, constante. Los dinosaurios, ¿de dónde salieron los dinosaurios? ¿Cómo existieron? ¿Existieron junto al hombre o no? ¿En qué momento habitaron? ¿En qué momento existieron? En fin, si Dios los creó con esa ferocidad, cuando pues el plan de Dios nunca ha sido que un animal se coma a otro y en fin, un montón de cosas, ¿no? Bueno, ubico personalmente los dinosaurios en ese periodo, en Génesis 1.1. Ojo que no he pasado de Génesis 1.1. Todo lo que le estoy mencionando corresponde hasta este momento a Génesis 1.1.
Entonces, definitivo, creo que los dinosaurios, pues hay que ponerlos en algún punto de la historia, ¿verdad? Mm, no veo posible que los dinosaurios hayan cohabitado con los seres humanos. No lo veo posible. Desde muchos ángulos no lo veo posible. Eh, hay algunas personas que afirman que no, el Behemoth que menciona la Biblia es un tipo de dinosaurio. Bueno, permítame decirle que no hay ninguna base que sustente eso. Es más, se cree más acertadamente que se refiere a un hipopótamo. Entonces, no hay ninguna base para afirmar eso. Bueno, pero la Biblia también habla de grandes monstruos marinos. Bueno, pero hoy en día seguimos viendo monstruos marinos como las ballenas, aún grandes tiburones. Pues usted y yo al lado de una ballena de esas, hermano, no somos nada. Son una cosa inmensa. Por supuesto, monstruos marinos. Entonces, definitivamente sí creo que los dinosaurios habitaron en ese periodo de tiempo, antes de la creación de Adán. Y también en Génesis 1.1, pues si usted recuerda, minutos atrás le mencionaba antes cómo creía y creo que antes de Génesis 1.1 fueron creados los ángeles. Y usted recordará que hay tipos de ángeles. Cuando lleguemos a ese punto en nuestra línea de tiempo, pues hablaremos de eso, ¿no? Un poco más a profundidad. Mm, pero por lo menos la Biblia nos menciona ángeles, nos menciona querubines, por ejemplo, y menciona a un querubín en particular. Un querubín que todos conocemos su nombre como Lucifer. Un querubín que tú lo puedes encontrar descrito en Ezequiel 28, en Isaías 14. Tú lo puedes encontrar allí. Y es descrito pues como un querubín, valga la redundancia, es descrito como alguien que sobresalía entre los ángeles, es decir, tenía un lugar de suma importancia dentro de los ángeles, mm, a tal punto que según las descripciones que vemos acá, es tratado como un rey o como alguien puesto en autoridad, no que fuese el antagonista de Dios, porque te recuerdo, Lucifer, que hoy en día ya lo conocemos bajo la descripción de la palabra de Dios como el diablo, pues es un ser creado. Y un ser creado no puede ser antagonista de su creación. O sea, quitémonos por favor eso de la cabeza. Si es el malo de la historia, por supuesto es el malo de la historia, por muchas cosas que hizo, que sigue haciendo. Pero no es un antagonista como tal. Dios es supremo, Dios es todopoderoso. Pero si es tratado como alguien, según estas descripciones, puesto en autoridad. Es más, describe que vestía cierto ropaje de piedras preciosas. Y cuando tú comparas esas piedras preciosas, eran las piedras preciosas utilizadas por los sumos sacerdotes del antiguo pacto. Entonces aquí ya vemos muchas otras características que pues describen a este querubín. Y vemos que eh, al ser tratado como un rey en lugar de, o ser puesto en autoridad, pues en definitiva podemos entender que fue puesto en autoridad en algún lugar. Ok, la Biblia nos describe que él, su morada era la tierra. Es más, nos dice que estuvo en Edén. Eh, y no necesariamente es el mismo huerto de Edén que Dios plantó después de la creación del hombre. Nos dice que en Edén habitaba y vivía en un estado de perfección, como un ángel que era
hermoso, era bello, era llamativo, un querubín allí puesto. Entonces desde acá podemos entender, ok, alguien gobernaba la tierra antes de Adán. Esto me lleva también a pensar algunas cosas, como por ejemplo, eh, explicaría por qué también el diablo tiene tanto odio contra el ser humano, ¿no? Porque en otras palabras, eh, quien tomó su lugar de gobierno sobre la tierra, pues fuimos nosotros, los seres humanos. Dios le entregó a Adán el gobierno de la tierra, ¿no? Y bueno, esto nos mostraría muchas otras cosas, pero creo que todo esto sucedió en Génesis 1:1. Y bueno, por supuesto, muchas otras cosas que no tendremos una claridad puntual, porque pues la Biblia nos ha guardado silencio respecto a todo esto. Respecto a las generaciones preadámicas, ¿qué más pudo haber existido, aparte de los dinosaurios? No sabemos hasta qué punto existieron algunos seres. No me refiero, cuando digo seres, no me refiero a seres humanos, para nada. Pero hasta qué punto existieron algún tipo de seres, ¿no? Ahí es cuando empezamos a preguntarnos fósiles que se encuentran, cosas. ¿Qué fueron? ¿Qué fueron? O sea, ¿qué papel jugaron en la historia de ese momento? Por ejemplo, acá Zuli nos pregunta, dentro de esas generaciones están lo que se llama el Homo sapiens, los neandertales. Mm, y aquí tengo que ser muy cauteloso en la respuesta, eh, respondiendo que puede ser un sí y un no. ¿En qué sentido? En primer lugar, un no, si lo tomamos como la ciencia actual lo toma, como un proceso evolutivo. Porque en definitiva entendemos que el ser humano no tuvo un proceso evolutivo. El ser humano fue creado directamente por Dios y no tuvo un proceso evolutivo a base de animales. Bueno, cuando lleguemos a ese punto profundizaremos un poco más. Pero puede ser un sí, ¿en qué sentido? En que son fósiles que de una u otra forma no encajan dentro de lo que ha sido la historia de la humanidad desde Adán. Hay cosas que no encajan. Ahora, hay cosas, huesos, que se han encontrado que pues han resultado ser eh, una mentira, han resultado ser otras cosas. Por ejemplo, recuerdo el caso de unos fósiles que encontraron em, en búsqueda de lo que de seguro usted también ha escuchado como el eslabón perdido, ¿cierto? Es decir, como eso que conecte ese proceso evolutivo. Pues bueno, nunca van a encontrar eso porque usted y yo sabemos que eh, lo que la palabra del Señor nos enseña es fuimos creados por Dios, ¿verdad? Pero recuerdo haber leído como uno de esos fósiles y, mejor dicho, decían que eso era pues el último hallazgo y está toda la comunidad científica feliz. Bueno, después de varios estudios rigurosos con el paso de los años, pues resultó ser el cadáver de un anciano con reumatismo. Por supuesto, pues eso fue un golpe muy fuerte para quienes creían en esto, ¿no? Entonces, como les mencionaba al inicio del programa, este es un periodo de tiempo que nos da muchas preguntas, ¿verdad? Mm, Nos genera más preguntas de lo que respuestas podríamos tener. Porque les reitero, Dios ha guardado silencio. Pero sí creo que el tema de los dinosaurios y la existencia de todo esto encaja perfectamente en ese periodo de tiempo sin que estemos violentando el texto bíblico. Porque el problema es cuando alguna interpretación, alguna idea viola el texto bíblico, daña allí lo que ha sido la revelación del Señor para nuestras vidas, ¿no? Entonces, sí los ubico en ese periodo de tiempo. Y pues, ¿qué tipo de seres existieron? Ahí está una gran pregunta.
Ahí está una gran pregunta. ¿Que en efecto pueden ser ese tipo de fósiles? Por supuesto que pueden ser. Claro que sí, puede ser. Pero bueno, son preguntas que en definitiva tenemos en nuestras vidas. Muy bien, eso es terminando Génesis 1.1 y otras cosas que no tenemos revelado hasta el día de hoy, que no tenemos ni idea, que no sabemos qué es, qué ocurrió, qué pasó. Bueno, en fin, tantas cosas por allí. Así que bueno, si usted tiene su preguntita, comentario, bienvenido sea, ¿no? Un abrazo para doña Virgelina en esta noche, un abrazo para Helena Maya también en esta noche. Y bueno, a todos los que están conectados, que están comentando, qué bueno poder vernos en esta noche. Hablando acerca de Génesis 1.1 y Génesis 1.2, versos interesantísimos para cada una de nuestras vidas, ¿no? Bueno, versos que tienen mucha riqueza, mucha profundidad, muchas cosas hermosas para compartir, ¿no? Así que bueno, si usted tiene su pregunta, si usted tiene comentario, anótelo, bienvenido sea. Bueno, pero entonces ahora continuamos y pues antes de pasar a Génesis 1.2, bueno, hay algo que la Biblia ha descrito en el verso número 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, otros términos de mucho debate. Wow. Porque menciona que simplemente esa descripción de desordenada y vacía, pues significa que no tenía forma y que no estaba aún habitada. Es una de las interpretaciones que dice y que menciona que, así, que fue producto de la creación inicial de Génesis 1.1. Otros, por el contrario, vemos algo diferente allí. Y digo vemos porque esto es lo que yo creo y le voy a mencionar qué es lo que yo creo. Que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, después de un periodo indeterminado de tiempo de lo que le mencioné atrás, pues ocurrió algo. Ocurrió algo que ocasionó que ese planeta Tierra estuviese desordenado y vacío. O como se puede traducir también, que ese planeta Tierra estuviese en una desolación, vacío y oscuro. También se puede traducir. O también se puede traducir como que estaba en un caos. Entonces, bueno, empezamos a revisar aquí varias cosas. En primer lugar, pues Dios no iba a crear nada en ese estado. ¿Mm? El creador de que usted y yo conocemos es perfecto, es maravilloso. Y no iba a crear absolutamente nada en ese estado. Vemos también cómo, por lo menos los dinosaurios, que son animales bastante populares, pues muchos de ellos eran feroces, o sea, tenían una ferocidad. Cosa que sabemos con toda claridad que Dios no iba a crear esta ferocidad porque no es la naturaleza divina. No es lo que Dios ha deseado y no es lo que Dios desea. Entonces, hay algo que se llama la teoría del lapso. Van a anotarla por acá. Vamos a ver por acá. Permítame que acá el teoría del lapso. Entonces, cuando usted escuche eso, o del vacío, también se le conoce, ¿no? Entonces, la teoría del lapso o del vacío. Entonces, cuando usted lea o escuche estos términos, ya sabe a qué se refiere. Se refiere a que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay un periodo de tiempo indeterminado donde ocurre algo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver y qué es lo que muy seguramente sucedió? Recuerde que Lucifer, ese querubín, pues fue puesto en autoridad sobre la tierra.
Y nos revela la Biblia que se halló maldad en él. Bueno, la maldad es otro tema del cual hablaremos después, ¿verdad? Pero se halló maldad en él. Tuvo, según él, la grandiosa idea, pero lo que usted y yo ya sabemos, absurda, por no llamarla de otra manera, de rebelarse contra el Creador, de querer ser igual al Creador. Sabemos que tenía ángeles a su cargo y a muchos de esos ángeles de seguro fue a los que engañó, a los que les dijo, venga, unámonos y vamos a hacer aquí la rebelión y vamos a poner nuestro trono al lado del trono de Dios, vamos a ser como Dios. De seguro, en algún punto, tuvo que pervertir la creación, esa creación de Génesis 1.1, sea cual fuese, que por lo menos yo por lo menos incluyo allá los dinosaurios, pero no estoy diciendo que fueron los únicos. De seguro existieron algún tipo de seres. Estoy completamente seguro de eso. A los cuales él pervirtió, engañó. No en vano, recuerde que uno de los nombres que él tiene después de haber sido conocido como Lucifer, como ese querubín eh, deslumbrante, pues ahora uno de sus nombres es Diablo, que significa engañador. Entonces, ¿qué pasa? Pues en definitiva, tuvo que pervertir la creación que ya estaba presente, engañó a ángeles, les ofreció muchas cosas y se rebelan contra Dios. ¿Qué pasa? Bueno, pues usted y yo sabemos que el peor negocio que puede suceder, pues es que nos rebelemos contra Dios. Tuvo un juicio definitivo, tuvo un juicio en el cual tuvo que em, ser removido de su lugar de autoridad que tenía sobre la tierra. De seguro su apariencia física cambió, tal punto que nos describe la Biblia por allá en Ezequiel 28 e Isaías 14, que espanto serás por todas las generaciones. O sea, serás un sinónimo de susto, de miedo, de espanto. Antes eras hermoso, ahora serás un espanto, ¿verdad? Bueno, cambiaron muchas cosas, ¿no? Allí para él. Cambiaron muchísimas cosas para todos los ángeles que le siguieron. Pero también cambió para la tierra. Entonces, ojo porque aquí vemos que en Génesis 2, 1:2, perdón, pues nos puede estar mostrando, y creo que es así, nos muestra el estado en el que quedó el planeta después de esa rebelión liderada por Satanás, liderada por Lucifer. La tierra queda sumergida en agua por un periodo indeterminado de tiempo. Y esto es muy llamativo, ¿sabe por qué? Porque recuerde que en el diluvio, cuando Dios envió el diluvio, Satanás también había intentado pervertir a la raza humana y había logrado muchas cosas que cuando lleguemos a Génesis 6 hablaremos de eso. Pero el juicio divino para acabar con toda esa perversión fue agua, diluvio. Y es bastante llamativo que en medio de ese caos que describe la Biblia, la tierra parecía ser una tumba de agua, que el espíritu se movía sobre esas aguas, ¿verdad? Como lo describe el verso. Por lo tanto, en ese periodo, pues tuvo que suceder esa rebelión que causó que la primera creación, como se describe también a la creación de Génesis 1.1, padeciera ese juicio divino y produjo ese estado de caos en la tierra y que quedara sumergida en un periodo indeterminado de tiempo bajo el agua. Por lo tanto, estos versos
los podemos leer de la siguiente manera. Los podemos leer: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces recuerde, ojo, hay una interpretación de Génesis 1:1 que dice cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, o cuando Dios comenzó a recrear, a organizar los cielos y la tierra. Es una posible interpretación, sí señor, puede ser así, pero eso implicaría entonces que lo que Dios hizo desde Génesis 1:1 fue a base de materia preexistente. Yo no creo eso, yo creo más en que Génesis 1:1 es el principio de todo, es la creación desde la nada. Y por lo tanto puedo leer los versos de la siguiente manera. En el principio, o sea, de la nada, desde la nada, Dios fue el que ocasionó, Dios generó la creación del cosmos y por supuesto del planeta Tierra. Luego en el verso 2, ¿cómo lo puedo leer? ¿Cómo se puede interpretar? Pero hoy la tierra se convirtió. Ojo, porque ese estaba en el hebreo también se puede leer como algo que llegó a ser. Se convirtió. Y acá están dos palabras claves en el hebreo: tojo y bohu, desordenada y vacía. Dos palabras impresionantes que nos traen luz. Y por eso es que yo creo en lo que le estoy mencionando, porque desde muchos ángulos eh, la Biblia respalda esto que le estoy mencionando. Por supuesto, pues acá le doy un brochazo general, pero eh, eh, créame que hay mucho respaldo detrás de todo esto. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces puedo leer ese texto como: en el principio, recuerde, de la nada, desde la nada, Dios originó la creación del cosmos y la tierra, pero la tierra se convirtió. Recuerde que ese estaba puede traducirse también como llegó a ser. Se convirtió, se convirtió en un caos de desolación y oscuridad. Así puedo leer esos dos versos. Y no estaríamos atentando contra el texto bíblico en lo absoluto. Pero vemos que el Espíritu de Dios se movía en el planeta Tierra sobre esas aguas que estaban cubriendo en ese momento la tierra seca. Muy bien. Por lo tanto, Génesis 1:2 son las repercusiones de esa rebelión liderada por Satanás. Entonces, bueno, hay algunas preguntas por acá. Vamos a leer algunas preguntas. Bueno, y ya sabe, ahorita me levantaré un momentico a cuadrar esta cámara. Y por favor, si usted tiene por allí el dato de qué puede estar pasando, lánceme el dato, por favor, allí. Que a veces se nos va esta cámara loca. Bueno, muy bien. Entonces, por acá nos dice Zuli González. Y ya sabes, si usted tiene preguntas, comentarios de esto, anótelo, por favor. Bienvenido sea. Bueno, muy bien. Entonces nos dice, por acá nos dice, Zuli González nos está diciendo: cuando Génesis dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, eligiendo entre todas, ¿esos hijos de los hombres sería una raza preadámica o seres espirituales? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Misuli. Cuando lleguemos a Génesis 6 vamos a abordarla con mucha más profundidad. Pero para responder a esa pregunta, no eran generaciones preadámicas. La generación preadámica culminó antes de Génesis 1:2. Es decir, todo lo que haya existido de generación preadámica
tuvo su finalización antes de Génesis 1:2. De ahí para adelante es una reordenación, como lo veremos en el capítulo siguiente. Pero no era generación preadámica y tampoco seres espirituales. Eran seres reales allí, que bueno, cuando lleguemos a Génesis 6 vamos a verlo en más profundidad. Edinson nos dice, ¿tiene que ver con el lanzamiento de Lucifer a la tierra? Sí, señor. Sí, señor. Esto que menciono tiene que ver con eso. Está ligado con eso. Alguien dirá, bueno, pero si Satanás estaba gobernando en la tierra, entonces, ¿por qué dice que fue lanzado a la tierra? Entonces, eso es, en primer lugar, un simbolismo del juicio que es lanzado desde el trono celestial, que Salomón después nos dice allí de los tres cielos, pues el tercer cielo es donde está ubicado el trono del Padre Celestial. Bueno, fue lanzado de allá en un sinónimo de un juicio, del juicio que tuvo, ¿no? Fue lanzado allí. Y fue lanzado, entre otras cosas, allí a la tierra, porque cuando Adán y Eva fueron creados, Dios le permitió estar en la tierra para que el ser humano fuese probado. Algo similar a lo que pasa hoy en día, ¿no? Satanás está en la tierra y Dios lo permite para que el hombre, entre muchas otras cosas, sea probado en su fe y bueno, otras cosas, ¿no? Pero sí, tiene que ver con eso. Helen nos dice, o sea que hubieron dos diluvios, sí, mi Helen. Sí y sí y sí. Es, de hecho, hay unos versos de la palabra que cuando lleguemos un poquito más adelante, tocaremos esos versos a los cuales muy posiblemente se refiere a ese primer diluvio, o a ese primer juicio con agua. A tal punto que después del diluvio que conocemos de Noé, Dios dice que el arco iris es un recordatorio para el ser humano que Dios nunca destruiría nuevamente la tierra con agua. Eso me hace pensar a mí, pues que Dios ya antes lo había hecho antes del diluvio de Noé, ya también había sucedido eso. Y muy seguramente fue en ese periodo de tiempo, Miguel. Así que bueno, esto es lo que opino de estos dos primeros versos. Y créame, esto es, bueno, mucha tela para cortar, muchísimo. Lo que le menciono, créame, tiene bastante respaldo en muchos aspectos. Entonces, de seguro, pues cuando regrese Jesús, Él nos contará muy bien toda la historia, si Él lo desea, ¿verdad? Pero por lo pronto y al día de hoy, esto es lo que a mi parecer tiene más evidencia de qué fue lo que sucedió y qué fue lo que ocurrió. Así que bueno, un episodio más de Línea de Tiempo. Gracias a todos por acompañarme en esta noche, por sus preguntas, comentarios. Y bueno, si alguien tiene alguna otra preguntita, de inmediato, porque ya estamos finalizando con este episodio número 16. ¡Wow! De Línea de Tiempo. Un episodio, como todos los otros, interesantísimos allí, donde tocamos muchos temas, muchos aspectos y vamos paso a paso en lo que ha sido la historia, por lo menos desde lo que Dios nos ha permitido conocer. Así que bueno, un abrazo para todos en esta noche. Gracias a todos por estar comentando, por estar preguntando, por esta conexión y un abrazo para todos. Muchas bendiciones y bueno, nos vemos en 8 días en un nuevo episodio de Línea de Tiempo. Bendiciones para todos.